Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en una entrevista más de Refréscame la Memoria. Si no nos conoces todavía, yo soy Aitor. Yo soy Camila. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la fisioterapeuta de nuestro equipo, con María Pilar Pérez, con Mai, ya para los que la conocéis. Hola Mai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo te ha ido el verano? Pues muy bien. Bueno, Deseando que no se acabe. bueno, pues sí, de momento aún nos dura un poquito. Como sabéis, estamos en septiembre, que es un mes muy especial para nosotros, es el mes del Alzheimer. Así que nada, en un mes tan importante como este os hemos querido traer una temática, ¿no?, que consideramos muy relevante, que en este caso es la disfagia, ¿de acuerdo? Queremos tratar la disfagia desde la perspectiva de la fisioterapia y para eso contamos hoy con nuestra experta, con Mai. Y nada, le vamos a ceder la palabra para que nos cuente un poquito a grandes rasgos, ¿no?, qué es eso de la disfagia. Así que le cedemos la palabra a Mai. Cuéntanos un poquito qué es la disfagia. Bueno, para el que no lo sepa, la disfagia es una palabra que proviene del griego y lo que quiere decir es dificultad para comer. Ya puede ser en el gesto de masticar y hacer el bolo alimenticio, como en el hecho de tragar y hasta que llega al estómago. Así que, bueno, digamos que hay diferentes tipos de factores que nos pueden llevar a saber si hay disfagia o no. Algunos de ellos puede ser, pues, el hecho de babear o el hecho de que los alimentos suban otra vez a la boca, que lo que se llama regurgitación, que incluso que el ácido gástrico también suba, aunque, bueno, un poco de carraspeo, bueno, aunque lo más significativo, por decirlo de alguna manera, es que hay una deglución que es mucho más lenta, que pueda haber tos, carraspeo, pues una sensación aquí rara durante o después de comer, y el hecho también de, pues, como que sentir que se queda bloqueada la comida. Digamos que esas son las tres más básicas para saber si hay una disfagia o no. Para identificarlo. ¿Y qué tipo de riesgos preponderantes? No imagino que dependerá un poco del tipo, pero ¿qué riesgos se pueden resaltar para que las personas sepan que es una alerta cuando se presentan ante estos síntomas? Evidentemente, las alertas más claras es cuando hay una pérdida de peso, pues porque la persona, evidentemente, cuando hay una disfagia, la persona va a tener tendencia a comer cada vez menos, pues por el hecho de intentar no atragantarse. Por ejemplo, eso es algo importante, tanto pues para nivel de sólidos como para nivel de líquidos. Luego, por ejemplo, algo que también puede llamar un poquito la atención, pues es esa tos que queda constantemente, tanto pues antes de, o sea, mientras se está comiendo, como después de haber comido, después de haber ingerido el alimento. Hay que tener en cuenta que el hecho de que se quede bloqueado el alimento puede provocar asfixia, puede provocar atragantamiento. Si es un alimento un poco más grande, hay que saber realizar la maniobra de Heimlich para poder, digamos, liberar la vía aérea, porque se pasa lo que se llama comúnmente pasar por el otro lado, lo que se llama también aspiración. Entonces, bueno, pues eso puede provocar en casos más graves incluso la muerte. Sí, la verdad que es un tema bastante delicado y bueno, pues una de las razones por las cuales queríamos traer esta información era por eso mismo, ¿no? Porque existen unos riesgos que están allí que, que te quería preguntar, Mai. La disfagia en sí, ¿cómo se podría considerar? ¿Como una enfermedad? ¿Como un síntoma? ¿Como una disfunción? ¿Qué es exactamente? ¿Qué catalogación tiene? Bueno, la verdad es que puede ser bastantes cosas, evidentemente, conforme una persona se va haciendo mayor, digamos que hay un desgaste de toda esa musculatura lisa, incluso de la musculatura voluntaria que va a formar parte de la deglución, que es completamente normal, no tiene por qué llegar a ser una disfagia, pero evidentemente hay un desgaste. Uh-huh. Luego también puede ser provocado pues, por tipos de enfermedades neurológicas, puede ser pues, un síntoma,
luego puede ser una enfermedad en ella misma, luego puede ser una consecuencia, por ejemplo, de un paciente que ha estado intubado, en UCI, bueno, puede haber muchísimas razones y puede ser un poco de todas. Puede ser un síntoma, puede ser una enfermedad, puede ser un... O sea, que existen varios encuadramientos, ¿no? Exacto. Vale, vale, genial. ¿Y algún tratamiento, algún tipo de prevención? Las dos cosas, ¿cómo se aborda? A ver, evidentemente hay que distinguir entre dos fases, que es la fase, digamos, voluntaria, que es en la fase en la que vamos a masticar el bolo, vamos a incluir la saliva, y luego la fase en la que vamos a tragar. Digamos que esas son las fases voluntarias en las que podemos realmente hacer algo. La reeducación, bueno, es un tratamiento pluridisciplinar, pero sobre todo es a nivel de nutrición y de fisioterapia. También puede haber, si hay algún tema en plan de cuerdas vocales, de ortofonista, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, sobre todo es pues eso, a nivel de nutrición y reeducación. Son los tratamientos más clásicos. Y es Entonces, bueno, válido, pues ay, perdón. nada, dime. Y es válido también para la prevención en este caso, pues este tipo de ejercicios, o serían otro grupo de ejercicios diferentes. A ver, evidentemente para la prevención es importante tener en cuenta que la persona tiene que estar bien sentada en la mesa, con la altura de la mesa, una altura adecuada, con una iluminación adecuada, intentar que la persona coma sola, con una vigilancia, evidentemente, pero el lugar tiene que ser tranquilo, sin ruidos, hay que intentar evitar televisiones, radios, cosas que puedan Distraer. alterar a la persona y pueda inducir a que la persona pues, se atragante un poco, con lo cual, bueno, pues evidentemente el hecho de tener un lugar tranquilo, que la persona coma sola, dejar que la persona huela el alimento, que la persona experimente con el alimento, pues son cosas que son importantes a tener en cuenta. Luego también es algo que recomendamos todos los profesionales, es bajar la cabeza, hacer una flexión a nivel de la cabeza para acercar el esófago hacia la boca, por decirlo de alguna manera, con lo cual hay menos riesgo de que se vaya hacia El lado equivocado. el lado equivocado, exacto. Con lo cual, bueno, pues evidentemente es un gesto que es muy simple, es simplemente comer, bajar la cabeza, masticar bien, evidentemente, intentar bien poner saliva dentro del alimento y con la cabeza baja, tragar hacia adentro. Entonces eso evidentemente también va a ser una prevención. Es el más importante a tener en cuenta cuando hay algún tipo de problema. También ayuda porque a nivel muscular el hecho de estar así pues va a cerrar las vías aéreas y va a haber mucho menos riesgo de aspiración del bolo hacia los pulmones. Claro, o sea, sobre todo tiene que ser la comida un momento de concentración, ¿no? De estar... Sí, y sobre todo hay que tener en cuenta también evitar los momentos de somnolencia. Si sabemos que la persona, bueno, evidentemente si se puede evitar tomar medicamentos que van a inducir una somnolencia, mejor que mejor. Pero bueno, si en algunos casos es imposible retirar ese tipo de medicamentos, pues lo más importante es evitar los momentos en el que ese tipo de medicamentos pues hacen mayor efecto. ¿Y en la disfagia hay alguna edad en la cual suele ser más común? ¿Hay que empezar a poner más foco en ella a partir de una cierta edad? ¿O no tiene nada que ver? No hay ninguna relación entre la edad y la disfagia. Hay estudios que dicen que a partir de los 70 años, pues lo que he comentado antes, hay una debilidad a nivel muscular que no tiene por qué inducir a una disfagia, pero es cierto que hay más riesgos a partir de unos 70 años. Luego también hay otros tipos de enfermedades, como puede ser algún tipo neurológica, como puede ser un accidente cerebrovascular, luego puede ser también pues, una enfermedad de Parkinson, Alzheimer, las enfermedades neurológicas en general. Puede ser también, pues, por ejemplo, si hay algún tipo de tumor, si hay algún tipo de espasmos a nivel de la laringe, de la musculatura, si hay algún objeto que se queda atascado, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, incluso
Quiero decir, un accidente cerebrovascular puede ocurrir incluso en edades mucho más jóvenes y dar problemas. O una persona que tiene un accidente de coche, de moto o simplemente de bicicleta y que ha caído mal, puede perfectamente inducir a algún problema de disfagia. Pero es cierto que a partir de 70 años hay más probabilidades de tener riesgo de tragar por el lado incorrecto. Ujú. Interesante. Mai, también has comentado en algún momento que el tratamiento, ¿no? Sobre todo se enfoca desde la perspectiva junto a la fisioterapia y también la nutrición, ¿no? Que es un tratamiento más global, ¿no? Con varias vertientes. Y como... Bueno, evidentemente nosotros evidentemente cuando lo que es muy importante es cuando se nota algún tipo de disfunción a nivel de la deglución, hay que acudir al médico. Eso es muy importante. El médico de cabecera ya determinará si hay que enviarlo a una persona para hacer reeducación o si hay que enviarlo directamente al otorrino para que haga las pruebas necesarias para ver realmente dónde está el problema. Porque el problema, bueno, puede venir de muchas partes, como he dicho ya antes. Digamos que la deglución se divide en 4 partes, con lo cual el otorrino va a evaluar un poco dónde está el problema. Con lo cual, los ejercicios que voy a explicar, que lo que hacemos en fisioterapia, evidentemente se pueden hacer, pero siempre, siempre, siempre hay que consultar con un profesional primero. Básicamente el camino es identificar estos síntomas. Si se ve en casa que empiezan a haber los síntomas que has comentado antes, pues al médico de cabecera y de ahí se derivaría un poco a qué equipo multidisciplinar trataría este caso en concreto, ¿no? Exacto. Bueno, de todas formas, el equipo de reeducación está muy, muy, muy en correlación con el equipo de nutrición, ya que, bueno, pues evidentemente nosotros vamos a hacer diferentes tipos de test para ver la textura en la que la persona va a poder comer, por decirlo de alguna manera, y entonces ya nos ponemos en contacto con el equipo de nutrición que van a poner los diferentes tipos de alimentos en correlación a lo que hemos visto cuando hemos hecho el test. Pues nada, ahora que lo comentas también es una temática que también queremos tratar en una entrevista, en una próxima entrevista también con María. Y bueno, igual en alguna ocasión sale una tercera entrevista con las dos, ya iremos viendo cómo va la interacción y qué dudas os surgen. Pero creo que por finalizar, que nuestro objetivo de esta serie es hacer entrevistas cortitas para que todo el mundo pueda verlas enteras y que con la interacción, con las preguntas que nos hagáis, vayamos profundizando, ¿no? Pero antes de cerrar, queríamos preguntar a Mai esto, que nos indique algún ejercicio que se pueda hacer, sobre todo un poco más a nivel de trabajar esta musculatura, ¿no? De mantenerla el mayor tiempo posible, ya que, bueno, pues a nivel tratamiento pues sería un camino diferente, ¿no? Pero algo que se puede usar en casa, que es una herramienta que siempre, como el ejercicio físico, me imagino que también a este nivel siempre aporta, ¿no? Ahora no hay que reírse, ¿vale? Porque evidentemente voy a hacer caras un poco raras. Bueno, nosotros lo que despedimos a los pacientes para ver un poquito a nivel de motricidad ya de la boca en sí, evidentemente saber si hay un buen cierre a nivel de labial. Entonces, bueno, pues evidentemente apretar los labios o hinchar los mofletes, apretar un poquito en las mejillas para ver si hay un escape de aire o no, para ver si hay un buen cierre a nivel labial. Luego también trabajamos a nivel de la lengua, realmente ver si la lengua se mueve correctamente, puede ser hacia un lado, hacia el otro, chasquear la lengua contra el paladar. Eso es muy importante porque si la persona no consigue hacer ese movimiento, ese es el movimiento que va a empezar la deglución, porque evidentemente para que el bolo vaya hacia el esófago, lo más importante es que la lengua choque contra el paladar duro y el bolo va hacia atrás. Vale, genial. Bueno, luego también se puede pedir al paciente, evidentemente, que haga diferentes degluciones con su saliva para trabajar simplemente con la saliva. Eso se puede hacer cuando no hay ningún tipo de problema grave, por ejemplo, pues con un chupa chups, para que el paciente tenga algo para salivar. Hay que tener cuidado con eso porque si el paciente hace
traga de helado bastante a menudo, el problema es que eso puede entrar en los pulmones y eso puede causar una neumonía. Pero vamos, si es en tema de reeducación, que se tiene bastante cuidado, que todavía no hay problemas graves, puede ser también un ejercicio a utilizar. Luego también se puede hacer un ejercicio que es con la persona tumbada, se levanta el cuello durante 60 segundos y luego se baja otros 60 segundos. Se hace en varias repeticiones, 3 veces al día, durante el tiempo que haga falta, si puede ser mínimo 6 semanas, para trabajar bien la musculatura. Luego también se puede hacer ejercicios como, por ejemplo, decir palabras que tienen la letra M, la letra K, la letra P y la letra B. ¿Todas a la vez? Canguro. ¿El qué? ¿Todas las letras en la misma palabra? Va a ser complicado. No, todas no. Decir palabras diferentes. Puede ser canguro, puede ser tractor, puede ser guepardo. Pues intentar incluir ese tipo de palabras para intentar trabajar la musculatura. Genial. Bueno, la verdad que son ejercicios que, bueno, todo el mundo puede hacer en casa, no solo para trabajar la musculatura, ¿no? Sino para comprobar en qué estado se encuentra la parte alta de su aparato digestivo. Sí, Así luego hay que tener también en cuenta algo que es muy importante cuando hay problemas de disfagia. Por ejemplo, para la ingesta de líquidos hay gente que tiende a poner pajitas. Las pajitas, prohibido. Completamente prohibido poner pajitas, porque el problema es que con la pajita hay una aspiración, con lo cual el líquido entra todavía más rápido y la persona, ya que tiene una motricidad mucho más lenta de normal, con lo cual si bebiendo líquido de un vaso la persona no es capaz de hacer un buen cierre para que no pase por el lado equivocado, evidentemente con una pajita va a pasar a mucha más velocidad hacia los pulmones. Vale, pues nos quedamos con este... Porque es verdad que es algo que todo el mundo tiene tendencia a hacer. Claro, claro. Nos quedamos con este consejo súper importante y de todas formas si hay alguna cuestión, ¿no?, que no hayamos tratado en esta pequeña entrevista, ¿no?, para que queríamos dar una visión general, pues aquí debajo en los comentarios del blog nos podéis escribir y bueno, la trataremos y si no sé, con Mai, con María, desde la perspectiva de la alimentación también trataremos esta temática. Y nos despedimos por hoy. Muchas gracias a Mai por su tiempo, por sus conocimientos. Eso es. De nada. Y a todos los que nos estáis viendo. Y a todos los que nos habéis asistido, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Mai. Gracias, Mai. Un abrazo, hasta pronto. Un besito. Un besito. Adiós.